Gamografía de tiroides y curva de captación. A ver, tenemos la pata de la anatomía con lo que es la ecografía y nosotros vamos a venir con la gamografía en lo que es en cuanto a la función de la tiroides, ¿no? Entonces, la gama es un método más preciso para el diagnóstico y para la cuantificación de la autonomía o de la función tiroidea, ¿no? Así como para la detección de tejido tiroideo ectópico. También diferencia el hipertiroidismo de la tirotoxicosis destructiva, como ya vimos, ¿no? Las diferentes causas de tirotoxicosis, ¿no? Y el hipertiroidismo inducido por yodo, ¿sí? Por ejemplo, por amiodarona. Acá, en lo que es entonces en diagnóstico nuclear, tenemos a diferentes radiofármacos que vamos a poder utilizar, ¿sí? Todos estos radiofármacos, el tecnesio 99, el pertecnetato de tecnesio 99, ¿sí? Es el más utilizado. El yodo que puede ser 123 o 131, y el MIBI, ya vamos a ver que el MIBI también se usa para tiroides, con tecnesio 99 nos permite hacer diagnóstico de patología o enfermedad tiroidea. ¿Qué pasa? Todos van a estar utilizando este transportador. Este NIS es un cotransportador de sodio y yodo, ¿sí? Que está a nivel de una proteína transmembrana, pero de diferentes formas. El único que va a ingresar a la célula tiroidea, ¿no? Y que va a organificarse es el yodo, ¿no? El yodo radiactivo, ya sea yodo 123 o 131. El 123 sería el ideal para diagnóstico porque genera una dosis efectiva al paciente mucho menor, tiene una vida media más corta, pero lamentablemente en Argentina no lo tenemos disponible. Sería ideal poder usarlo en pediatría, ¿no? Pero bueno, usamos el 131, ¿sí? Tanto para diagnóstico como para tratamiento. Y después tenemos, como les decía, al pertecnetato de tecnesio, que es el clásico, el tecnesio libre, ¿no? Eluimos y inyectamos tecnesio, que es súper fácil de usar. Lo que tiene es que el tecnesio es transportado por el NIS, pero se lava rápidamente de las células tiroideas, ¿sí? O sea, lo inyectamos y a los 20-30 minutos tenemos que hacer la imagen. Y el MIBI también tiene su utilidad, ya vamos a ver. Pero bueno, también lo mismo que el tecnesio, ingresa a la célula y inicialmente es acumulado en las mitocondrias, fundamentalmente en las mitocondrias. Bueno, la elección del radiofármaco para la gamografía, en la cotidianeidad, para lo que es la gamografía, lo que más utilizamos, como les decía, es el tecnesio, al pertecnetato de tecnesio, para decirlo más correctamente, porque está disponible en todos los servicios de medicina nuclear, muy fácil, es el que nos llega al generador todas las semanas y lo tenemos disponible, tiene un costo bajo y una vida física media mucho más corta que el yodo 131, ¿no? 6 horas tiene la vida media del tecnesio contra, 13 horas la del yodo 123 y 8 días el yodo 131, ¿sí? Además, el tecnesio es un emisor gamma puro. Bueno, por ahí me pongo a hablar de cosas muy técnicas, pero para lo que es la finalidad de la imagen, que sea gamma puro nos permite obtener una imagen de mucha mayor calidad a que sea emisor beta, ¿sí? Entonces la imagen, si yo tengo una gamografía con tecnesio, mucho mejor para informar que una con yodo, para decirlo fácil. Se puede administrar cantidades altas, o sea, una buena actividad de tecnesio, sin exponerlo al paciente a una dosis de radiación alta, a diferencia del yodo. Bueno, como les decía, las imágenes se realizan rápido, a los 20-30 minutos. Lamentablemente el yodo 123 no disponible en la Argentina, una lástima, fundamentalmente para lo que es pediatría sería ideal. Y el yodo 131, como les decía, la vida media es mucho más larga, tiene un mayor costo, es emisor beta, por lo tanto la imagen no tiene tanta calidad, y además lo usamos fundamentalmente para tratamiento y para las curvas de captación. Claramente, si tengo que hablar de tratamiento, vamos a hablar de yodo 131, ¿no? Que sería genial. La charla que seguiría sería el tratamiento del hipertiroidismo con el yodo 131, ¿no? Y bueno, si hablamos de cáncer, también. Bueno, vamos con lo que es diagnóstico. Entonces, las indicaciones de gamografía de tiroides van a ser principalmente qué nos va a permitir ver la gama, el tamaño y la localización del tejido tiroideo. Como les digo, nos permite identificar si tenemos tejido ectópico.
La función tiroidea anormal, compatible con un hipertiroidismo manifiesto o subclínico, ¿no? Ante un paciente que tenga ya el diagnóstico de Graves o sospecha o un nódulo. Bueno, vamos a ver cómo está funcionando esa glándula. Diagnóstico diferencial de, bueno, como les decía, nódulos focales, masas focales de la enfermedad tiroidea difusa. Función de estos nódulos tiroideos detectados en el examen clínico, o sea, si son nódulos hiperfuncionantes, calientes, cálidos, o sea, isofuncionantes, o fríos, hipofuncionantes, ¿no? Y evaluación del bocio multinodular para identificar áreas hipofuncionantes, como les decía, sospechosas, que van a requerir obviamente la evaluación adicional con biopsia, con punción con aguja fina. También permite evaluar el bocio multinodular para detectar nódulos tiroideos hiperfuncionantes antes del tratamiento con yodo. Y, como les decía, la ectopía tiroidea y también para el diagnóstico del hipotiroidismo congénito. Todas esas serían las indicaciones según la guía europea de la gamografía de tiroides. Bueno, los distintos patrones que vamos a tener, como ya estuvimos viendo en las charlas anteriores excelentes, un patrón de captación que puede ser normal. La tiroiditis, vamos a ver que no tiene ausencia de captación, porque justamente es un patrón destructivo de la célula tiroidea, por lo tanto no va a haber captación ni de tecnesio ni de yodo, ¿no? Ninguno de estos radiofármacos que estuvimos viendo. Si tenemos un Graves, obviamente va a haber una alta avidez de forma difusa, como tiene esa alta vascularización difusa, como vimos recién en lo que es ecografía. Lo mismo no va a pasar en la gama, tiene un patrón bien difuso y una alta captación. Y podemos tener un adenoma hiperfuncionante. ¿Y qué pasa generalmente qué pasa con los adenomas hiperfuncionantes? Suprimen la función del resto del parénquima tiroideo. Esto es clásico también. Bueno, también puede pasar que tengamos varios adenomas, ¿no? Que sean bocio multifuncionales estos adenomas y que algo funcione el parénquima tiroideo restante. Pero la verdad que es muy poco frecuente de verlo. Bueno, entonces como les comentaba recién, los distintos patrones. Patrón de gamografía tiroidea normal. Vemos la glándula tiroidea con una distribución totalmente homogénea del tecnesio y también vemos la captación en las glándulas salivales y mucosa bucal. ¿Sí? Esto es lo normal. Acá tenemos una tiroiditis subaguda, hay ausencia de glándula tiroidea que esté captando y tenemos mucha captación en glándulas salivales y en mucosa. ¿Sí? El tecnesio se acumula más en tecnesio, si fuera yodo lo mismo, en las glándulas, porque no tenemos tiroides. El Graves, claramente una avidez mayor comparándola con la gama de tiroides normal, también difusa, una distribución bien difusa, y no tenemos glándulas salivales. Quiere decir que no hay glándulas salivales, no hay mucosa, porque se concentra todo en la tiroides. Está súper ávida esa tiroides. Y bueno, y acá esto es un patrón de un adenoma hiperfuncionante y tampoco tenemos glándulas salivales. Bueno, si vamos a hablar de la otra pata que acompaña siempre la gamografía de tiroides, que es la curva de captación con yodo en este caso, ¿sí? Con yodo 131, que es lo que tenemos, que nos permite evaluar la curva de captación. Creo que cuando hacemos la curva y la gama nos permite ver dónde estamos parados con el paciente, ¿no? Cuán hiperfuncionante está ese paciente más allá del laboratorio, que es súper importante, ¿no? Y también ver dónde estamos parados con este paciente nos va a permitir elegir la dosis terapéutica, ¿no? Obviamente esto después va a ser una pata para la dosimetría interna del paciente cuando querramos hacer tratamiento. Por eso, entonces, en la curva nos va a permitir diferenciar el hipertiroidismo de otras formas de tirotoxicosis. O sea, una tiroiditis destructiva claramente no va a haber captación de yodo, por lo tanto no voy a tener voy a tener valores de curva de captación desplazados hacia abajo, ¿no? Va a ser muy poquita la captación, a diferencia de la tiroiditis ya sea hiperproductiva, ¿no? O sea, ya sea el Graves o el nódulo funcionante, que voy a tener una curva de captación desplazada a un aumento de la captación, un aumento de la función, ¿no? Entonces nos permite diferenciar las dos formas de tirotoxicosis, la productiva de la destructiva, de la facticia o de la sobrecarga de yodo. Tampoco voy a tener una curva de captación
en más, sino en menos, porque ya la glándula está sobrecargada con yodo, ¿sí? Este yodo no va a ser incorporado a la glándula porque ya la glándula está saturada de yodo. Bien, si hay algo que quieran interrumpirme o que pare o que no se entienda, me avisan. Genial, perfecto. Y bueno, y otra de las cuestiones que evaluamos con la curva, como les decía, es calcular la actividad terapéutica administrada de yodo radiactivo para el tratamiento del hiper, o sea, realizar la dosimetría interna ¿con qué? Con dos patas fundamentales, la curva de captación y la volumetría con ecografía de la glándula de tiroides. Con esas dos informaciones, con esos dos datos, se puede calcular la dosis personalizada al paciente hipertiroideo. Bien, entonces la curva de captación está aumentada, como les decía, en la tirotoxicosis productiva, hipertiroidismo asociado a bocio tóxico difuso o a bocio tóxico uni o multinodular, mientras que la tirotoxicosis destructiva y facticia se asocian típicamente a una curva de captación baja o suprimida. Bien, evaluación entonces y diagnóstico diferencial de hipertiroidismo. Acá vamos a tener una clara captación aumentada, difusa, se ve apenitas el lóbulo piramidal acá, pero bueno, eso es un Graves clásico. Acá tenemos un nódulo autónomo y acá en este último caso tenemos un bocio multinodular, al menos estamos viendo dos nódulos hiperfuncionantes y hay resto de glándula que está funcionante. Así que seguramente que si le hacemos la curva ese paciente no va a ser tan alta. A diferencia de estos dos que seguramente que tienen curvas más importantes, ¿no? Hay glándulas submandibulares ahí, ¿no? Glándulas salivales, claro, exacto. Tenemos glándulas salivales, perfecto. Cosa que en estos dos pacientes no. Fíjate que están suprimidas la captación de las salivales, pero porque justamente acá se lleva todo el material radiactivo en la tiroides. ¿Sí? Bien, acá tengo una gama tiroidea, también en la primera imagen es un Graves clásico, bien difuso, ¿sí? La captación con algo de lóbulo piramidal y ausencia de captación en una tiroiditis subaguda silente, bien característico. Acá lo que tengo acá son glándulas salivales y no hay ausencia de tiroides. Está totalmente, justamente está en la fase bien aguda, subaguda, destructiva, ¿no? Por eso tenemos esta imagen. Bien. Y después, bueno, este es un casito de revista, es una mujer de 24 años con diagnóstico supuestamente de un hipertiroidismo leve, una ecografía que revela un nódulo también, que fue caracterizado con un TIRAD5, ¿sí? En la parte caudal del lóbulo tiroideo derecho, que resulta ser en la gama tiroidea, ese nódulo es hipofuncionante, ¿sí? Es frío, pero a su vez tiene una alta captación en el resto del parénquima. O sea que este nódulo fue un carcinoma papilar clásico en un contexto de una paciente con un aumento de la función tiroidea. Bueno, otra de las cosas que nos permite evaluar la gamografía de tiroides son los nódulos tiroideos. A ver, la ecografía, como ya habló excelente Nicolás, proporciona una evaluación precisa de las características morfológicas de los nódulos, ¿sí? Utilizando lo que se nos permite esa evaluación anatómica o morfológica es estandarizar el riesgo de malignidad en la clasificación de TIRADS, ¿no? Eso le pone como un sello, ¿no? Y después la gamografía lo que va a abordar de estos nódulos es la función, ¿sí? Si son nódulos fríos o nódulos calientes. Como sabemos, los nódulos tiroideos hiperfuncionantes o calientes son generalmente benignos, ¿no? O sea, tienen un valor predictivo negativo del 96 al 99% para malignidad, ¿sí? O sea, generalmente son buenos, o sea, son benignos. Pero ¿qué pasa? Con los nódulos fríos, se dice, uy, tengo un nódulo frío. Tampoco significa que va a ser un cáncer, justamente también la gran mayoría son benignos, hasta un 80 o un 90% de los nódulos fríos son benignos. Sí, acá está el problema. Por lo que la especificidad de este hallazgo para el diagnóstico de malignidad es baja, ¿sí? La gama. Por consiguiente, se recomienda siempre evaluar estos nódulos hipofuncionantes con una ecografía tiroidea específica y, bueno, y estandarizar o clasificarlos según la clasificación de los TIRADS, ¿no? Entonces, si yo tengo un nódulo caliente, me quedo tranquila. En general, ¿no? La conducta es
tranquilidad porque el riesgo de malignidad es menor a 1%, ¿sí? La PAF no estaría recomendada. Ahora, si tengo un nódulo isofuncionante tibio, acá sí requeriría una evaluación ecográfica, por supuesto, y ante un nódulo frío hipofuncionante también, más allá que el 80-90% van a ser benignos, siempre debe ser evaluado por una ecografía acompañante. Entonces, si vamos a integrar la gamografía y los TRADS ante un nódulo mayor a 10 milímetros y una TSH baja, normal baja, y se le realiza una gama tiroidea, y si la gama tiroidea me dice que tengo un nódulo caliente, alta probabilidad de benignidad, se debería evitar la PAF. Ahora, si el nódulo es frío, siempre aplicar la ecografía con la clasificación de TRADS y criterios de punción o no según lo encontrado, ¿no? Según el hallazgo en la ecografía. Bien, para concluir un poquito esta charla, y me preguntan cualquier cosa, la fisiología dirige el diagnóstico del tratamiento. La gamografía es insustituible para diferenciar la etiología en la tirotoxicosis, como dijimos, productiva versus destructiva o facticia. Bien claro la diferenciación en la gamografía. Y la curva de captación de yodo nos permite cuantificar la función tiroidea y complementar la información aportada por la gama en el diagnóstico. Y también permitir realizar la dosimetría interna si es que vamos a realizar el tratamiento. Esto si hablamos de lo que sería diagnóstico. Si yo tengo un paciente hipertiroideo, es como que acá arrancaría, ¿no? Para poder llevarlo a un tratamiento con yodo 131 que debería seguir, ¿no? La charla. Pero bueno, esto es lo que es de diagnóstico de tirotoxicosis. El aporte que nos hace la gamografía y la curva. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta? Por ahí son términos por ahí distintos, digo, no están tan acostumbrados, ¿no? Esto es medio... Introducción de los términos esos. Sí. Pero sí, la idea es que no sea una clase magistral, básicamente, No. sino que sea una charla, que nos puedan preguntar a la doctora. Sí, creo que por ahí lo piola está en decir que la gamografía con tecnesio es súper útil. Generalmente hacemos curva de captación, ¿no? Arrancamos la curva y hacemos a las 24, a las 48, a las 72 horas, ¿no? A la hora, a las 24, 48, 72. Y a las 72, en el tercer día, ahí hacemos la gama con tecnesio, ¿sí? Digamos, no... al menos lo que hacemos generalmente en la práctica no es hacer gamografía con yodo por todos los que les comentaba. Y además estamos bajando la dosis de radiación al paciente. Y es súper rápido y es práctico. Y bueno, ya vamos a ver que también nos sirve la gama de tiroides para paratiroides. Ya cuando charlemos de paratiroides también nos sirve como doble imagen. Perfecto. Muchas gracias. Sí. La curva para calcular la dosis, Sí. la de tratamiento, ¿ya la están haciendo? Sí, la podemos empezar a hacer. Sería la idea. Los permisos para yodo ya están habilitados de servicio para usar yodo. Así que sí. Ya podemos empezar. La curva de captación se puede hacer como charlábamos de dos formas, con un brazo de captación o con el equipo, ¿sí? Con la cámara gamma. Inicialmente las vamos a hacer con la cámara gamma y sí, se puede hacer perfectamente. Sí. Y como les decía, siempre hacemos curva de captación con gama de tiroides con tecnesio. La curva es con yodo 131. Sí, ya podemos arrancar. Bien.